Hola, ¿qué tal? Te habla Alicia y el día de hoy estamos haciendo una lectura compartida del libro Padres que odian de Susan Forward. Vamos al capítulo 14. ¿Cómo curar la herida del incesto? Para los adultos que padecieron agresiones sexuales en su niñez, la ayuda profesional es un imperativo. No hay en mi experiencia quien responda en forma más impresionante y más completa a la terapia, por más profundo que sea el daño. En este capítulo me propongo a presentar las técnicas terapéuticas que he ideado e ido perfeccionando mientras trabajaba con más de 1 millar de víctimas del incesto. Si las muestro es porque quiero que los lectores que se hallen en esta situación entiendan hasta qué punto hay esperanza para ellos y la extraordinaria que puede ser su recuperación. No quiero, sin embargo, que intenten realizar a solas este trabajo. A quien esté actualmente siguiendo una terapia, le recomiendo que pida a su terapeuta que le ayude a hacer este trabajo. Este proceso, en particular, tiene comienzo, medio y un fin, y cubre un itinerario específico y claramente señalizado. Quien lo siga recuperará su propia dignidad y respeto por sí mismo. Sé que algunos terapeutas, también algunos pacientes que tienen este problema, prefieren hablar de sobrevivientes del incesto y no de víctimas del incesto. Me parece bien, pero yo encuentro que la expresión víctima del incesto es más precisa de lo que fue la vivencia del individuo. Y sin duda estoy de acuerdo con este intento semántico de aliviar el dolor, en tanto no se use la palabra sobreviviente para negar cuánto es el trabajo que se necesita hacer. ¿Por qué necesito terapia? Si de niño usted fue objeto de maltrato sexual, todos o casi todos los enunciados siguientes han de ser válidos para usted. Número 1. Tiene sentimientos de indignidad, vergüenza y culpa, profundamente arraigados. 2. Es fácil que se deje usar y explotar por los demás. 3. Cree que cualquier otra persona es más importante que usted. 4. Cree que la única manera de alcanzar el amor es estar pendiente de las necesidades de otros, a expensas de las suyas propias. 5. Le cuesta mucho establecer límites, expresar su enojo o decir que no. 6. Atrae a su vida a personas crueles y abusivas, y está convencido de que podrá conseguir que lo quieran o que sean bondadosas con usted. 7. Se le hace difícil confiar y espera que la gente le traicione o le haga daño. 8. Se siente incómodo con los temas sexuales o con su propia sexualidad. 9. Ha aprendido a comportarse como si todo estuviera bien, aun cuando no es así. 10. No se cree merecedor de éxito o felicidad, ni de una buena relación. 11. Le es difícil mostrarse juguetón o espontáneo. 12. Tiene la sensación de que careció de infancia. 13. Con frecuencia se siente enojado con su propio hijo o hijos y está resentido porque ellos tienen una niñez mejor que la suya. 14. Se pregunta cómo será eso de sentirse normal. Estos esquemas o modelos de víctima tienen un origen temprano y por su tenacidad es difícil que pueda usted romperlos sin ayuda, pero con la terapia podrá conseguir despojarlos del poder que ejercen sobre su vida. La elección de terapeuta. Es importante que busque a un terapeuta formado o experimentado específicamente en el trabajo con víctimas del incesto. Muchos no están calificados en este ámbito, sumamente especializado, y no hay virtualmente ningún terapeuta que aprenda algo sobre el incesto mientras cursa sus estudios. Cuando se entreviste con alguno, pregúntele por su formación y experiencia en este terreno. Si esa persona no ha trabajado antes con víctimas del incesto o no ha concurrido a talleres, seminarios, conferencias o clases sobre terapia del incesto, yo le aconsejaría que busque otro profesional. Los mejores terapeutas para víctimas del incesto son los que se han especializado en dinámica familiar y se valen de técnicas orientadas hacia la acción, como el role-playing. Los freudianos son los peores porque Freud, cosa que da que pensar, terminó por invertir su posición inicial y correcta tanto respecto a la prevalencia
del incesto como del daño que éste causa. A ello se debe que muchos psiquiatras y psicoanalistas freudianos acojan con escepticismo o incredulidad los relatos de sus pacientes, cuando estos se refieren a abusos sexuales padecidos en su niñez. En el último decenio en los Estados Unidos se han formado muchos grupos de autoayuda para víctimas del incesto. Si bien es cierto que ofrecen cierto apoyo y una sensación de compañía a muchas víctimas, carecen de la experiencia de un terapeuta que pueda guiar al grupo, estructurándolo y orientando el trabajo. Un grupo de autoayuda es mejor que nada, pero muchísimo mejor aún es integrarse a un grupo dirigido por un profesional. ¿Terapia individual o terapia de grupo? La mejor manera de elaborar la vivencia del incesto consiste en incorporarse a un grupo formado por víctimas como usted y dirigido por un terapeuta que tenga experiencia en el problema y se sienta cómodo tratándolo. Un síntoma casi universal del incesto es un sentimiento del total aislamiento, pero cuando uno se encuentra rodeado de personas que hablan de sentimientos y experiencias que se parecen tanto a los suyos, el aislamiento comienza a desvanecerse. Los miembros del grupo le ofrecen aliento y apoyo. En esencia, están diciéndole: nosotros sabemos lo que se siente, te creemos, nos duele lo que has sufrido y nos preocupamos por ti y queremos que estés lo mejor posible. Hay muy pocas personas que no mejoren en un grupo, aunque al comienzo la mayoría siente cierta aprensión. Es posible que usted se encuentre tenso y avergonzado de hablar de eso en presencia de otras personas, pero créame, generalmente esos sentimientos no duran más de 10 minutos. Un reducido número de víctimas del incesto son demasiado frágiles emocionalmente para soportar la intensidad de un grupo, y la alternativa para ellas es la terapia unipersonal. Yo reúno siempre en un grupo a hombres y mujeres. El sexo puede ser diferente, pero los sentimientos y los traumas son los mismos. En mi centro de tratamiento, los grupos terapéuticos para víctimas del incesto están abiertos, es decir, que en cualquier momento puede entrar un miembro nuevo. Esto significa también que alguien que inicia este trabajo formará parte de un grupo de personas que se encuentran en diferentes etapas de su tratamiento. Para los nuevos miembros resulta muy estimulante comprobar que en el grupo hay alguien próximo a graduarse y dejar definitivamente atrás las secuelas del incesto. La primera sesión en el grupo. Cuando en un grupo entra un paciente nuevo, comenzamos la sesión con un ejercicio de iniciación en el cual cada miembro del grupo va contando su experiencia del incesto. Con quién fue, qué incluía, cuánto comenzó, cuánto duró y quién puede añadir algo a dicha experiencia. El último en hablar es el nuevo. Esta iniciación ayuda a romper el hielo, de manera de que el nuevo pueda unirse activamente al grupo. Así se encontrará hablando con todo detalle de su experiencia, probablemente por primera vez, y comprenderá que no está solo y que otras personas han sufrido traumas similares. Su iniciación servirá también a otro proceso de vital importancia: la gradual sensibilización de los demás miembros del grupo en relación con sus propios traumas. Cada vez que se inicia a un miembro nuevo, los miembros del grupo deben repetir lo que durante tanto tiempo ha sido un secreto. Cuanto más frecuentemente sucede esto, más se desensibiliza cada miembro del grupo en relación con su vergüenza y su culpa. La primera vez resulta muy difícil para cualquier miembro nuevo y le cuesta mucha vergüenza y llanto abundante. Para la tercera o cuarta vez se le hace más fácil hablar de sus experiencias y la vergüenza disminuye perceptiblemente. Para cuando alguien ha contado su historia 10 o 12 veces, ya no le cuesta mucho más que hablar de cualquier otro episodio desdichado de su vida. Las etapas del tratamiento. En mis terapias ayudo a las víctimas del incesto a pasar por 3 etapas básicas: el ultraje, el duelo y la liberación. Ultraje es el enojo profundo que generan los sentimientos de haber sido violado y traicionado en el núcleo mismo del propio ser. Es la primera parte esencial de este trabajo y la más difícil. La mayoría de los adultos a quienes han agredido sexualmente cuando eran niños tienen amplia práctica en sentirse tristes, solitarios y malos.
Están familiarizados con los sentimientos de dolor y con el duelo, pero no con el ultraje. Como resultado, es frecuente que intenten no hacer caso de su ultraje y pasar lo más nítidamente posible al duelo. Esto es un error. El ultraje debe preceder al duelo. Claro que es imposible mantener totalmente separados sentimientos tan intensos. Hay duelo en el ultraje y ultraje en el duelo. Pero a los fines de este trabajo se trata de etapas distintas. El ultraje de la víctima. Para poder atribuir firmemente la responsabilidad a quien corresponde, el cliente debe reconocer su ultraje y aprender a expresarlo en el marco de seguridad que proporciona la terapia. Para muchos pacientes esto es más fácil de decir que de hacer. Se han pasado años manteniendo ajustada la tapadera, han reprimido su ultraje con tanta eficacia que se han convertido en perfeccionistas, sumisos y siempre listos para sacrificarse. Es como si hubieran estado diciendo: a mí no me han hecho daño y puedo demostrarlo siendo perfecto. Lo sacrifico todo a los demás, no me encolerizo y hago lo que me dicen. Liberar el ultraje es algo así como provocar la erupción de un volcán. Sus resultados pueden resultar abrumadores. Si usted ha conseguido expulsar su rabia totalmente fuera de la conciencia, también será especialmente vulnerable a síntomas físicos o emocionales, como pueden ser dolores de cabeza o depresiones. Para otros el problema no reside en cómo entrar en contacto con su ultraje, sino más bien en cómo controlarlo. Es probable que los carcoman los sentimientos de ultraje contra todos los que están a su alrededor, salvo contra los verdaderos blancos de su enojo, es decir, los padres. Puede que al desplazar su ultraje sobre cualquiera que acierten a tener cerca, estas personas parezcan perpetuamente irritables y se muestren tan duras y belicosas con todos, que asusten y alejen a la gente. Las técnicas que les enseñaré en este capítulo les permitirán exteriorizar su ultraje de manera manejable, sin llegar a perder el control y facilitando la apertura de la válvula que deje disipar la presión de su ultraje. El duelo de la víctima. Durante el proceso de sanar, el paciente sigue activamente el duelo por sus muchas pérdidas. La pérdida de la fantasía, de la familia buena, de la inocencia, del amor, de la niñez, de años que de otra manera podrían haber sido felices y productivos. Este duelo puede ser abrumador y su terapeuta debe tener el coraje y la experiencia necesarios para guiarlo por ese laberinto hasta la salida. Lo mismo que sucede con cualquier duelo, tampoco en este hay atajos ni rodeos fáciles. La liberación y el fortalecimiento. En la última etapa del tratamiento, cuando uno ha agotado su ultraje y su duelo, aprenderá a valerse de la energía que todo aquello le estaba consumiendo para usarla en la reconstrucción de su vida y de su imagen de sí. Llegado en este momento, muchos de sus síntomas habrán disminuido significativamente, haciéndose controlables. Usted tendrá una nueva dignidad y un sentimiento nuevo de sí mismo como persona valiosa y merecedora de amor. Por primera vez en su vida se verá frente a una nueva opción, la de no seguir sintiéndose ni conduciéndose como víctima. Las técnicas terapéuticas. Las dos técnicas principales que uso para el tratamiento de mis pacientes consisten en escribir cartas y el role-playing. También he ideado una cantidad de ejercicios de grupo que han demostrado ser especialmente útiles para las víctimas del incesto y para otros hijos adultos de padres que les han dejado sus huellas negativas. Se trata de técnicas que se pueden usar tanto en terapia individual como en grupo, dado que en mis centros de tratamiento solo un reducido porcentaje de terapias de incesto es individual. He seleccionado los ejemplos de sesiones de grupo. Las cartas. A cada miembro del grupo y especialmente al comienzo le pido que escriba una carta por semana. Las cartas se redactan en casa para después leérselas en voz alta al grupo. Aunque a nadie se le pide que envíe sus cartas, muchos miembros del grupo deciden hacerlo, especialmente cuando empiezan a sentirse más fuertes. Yo aconsejo escribirlas en el orden siguiente. Número 1, al agresor o agresores. Número 2, al otro progenitor.
Suponiendo que uno de ellos haya sido el agresor, es necesario que los adultos que fueron agredidos por un miembro de la familia, que no era ninguno de los padres, escriban primero al agresor y después a cada uno de los progenitores. Número 3. Del adulto de hoy al niño dañado. Número 4. Un cuento de hadas sobre su propia vida. Número 5. A su pareja o amante, si lo es que lo tiene. Número 6. A cada uno de sus hijos. Una vez completada la serie de cartas, pido a los miembros de mis grupos que la empiecen de nuevo. De esta manera, las cartas no solo se convierten en poderosos medios para sanar, sino también en claros barómetros de progreso. Una carta escrita durante las primeras semanas de terapia será muy diferente por su tono y por su contenido de otra escrita 3 o 4 meses más tarde. La carta del agresor. En la primera carta, la dirigida al agresor, quiero que mi paciente deje salir todo, que se muestre tan agraviado como pueda. Use con tanta frecuencia como sea posible frases como ¿cómo te atreves? ¿Cómo pudiste? Que le harán más fácil tomar contacto con su ultraje. Cuando la conocí a Janine, una rubia menuda y suave de 36 años, hablaba con un volumen de voz apenas mayor que un susurro. El padre la había agredido sexualmente desde los 7 hasta los 11 años, pero ella seguía aferrándose a la esperanza de que alguna vez conseguiría ganar su amor. Se mostraba especialmente renuente a reconocer la rabia que internamente sentía contra él. Durante su iniciación en el grupo lloró y estaba manifiestamente incómoda cuando le pedí que escribiera una carta al padre. La animé a que se valiera de la carta para mostrar su ultraje por la forma en que el padre la había herido y traicionado, recordándole que él no tenía por qué ver nunca esa carta. Por lo que habíamos trabajado juntas, yo esperaba que su primera carta fuera un intento vacilante, lleno de añoranzas y muy propenso a tomar deseos por realidades. Vaya sorpresa la que me llevé. A continuación, la carta. Querido papá, en realidad no eres querido, y solo llegaste a ser mi papá porque una noche llenaste de esperma a mamá. Te odio, y además me das lástima. ¿Cómo te atreviste a violar a tu hijita? ¿Dónde está mi justificación, papá? ¿Dónde mi virginidad? ¿Dónde mi respeto de mí misma? Yo no hice nada para que tú me odiaras. No intenté calentarte. ¿Acaso una niña pequeña es más estrecha? Unos pechos nuevos y menudos ¿te la hacían levantar? Hijo de puta. Debería haberte escupido, y me odio a mí misma por no haber tenido valor para defenderme. ¿Cómo te atreves a usar el poder de un padre para violarme? ¿Cómo te atreves a hacerme daño? ¿Cómo tienes el coraje de no hablarme? ¿Recuerdas que cuando yo era realmente muy pequeña me llevabas al mar, teniéndome de la mano para que fuéramos entre las olas? ¿Recuerdas? Yo miraba tus ojos azules y confiaba en ti, y era tanto lo que quería que me respetaras y que estuvieras orgulloso de mí. Para mí eras algo más que un violador de niñas, pero a ti eso no te importó, ¿verdad? Me niego a seguir fingiendo que todo aquello no sucedió. Aquello sucedió, papá, y en mí sigue vivo. Janine. La carta de Janine hizo aflorar más sentimientos de los que podrían haber salido a la superficie con horas de terapia verbal. Y ella se quedó asustada por su intensidad, pero la reconfortaba saber que por primera vez contaba con un lugar seguro donde poder expresarlos. Connie, la pelirroja que trabajaba en la sección de créditos de un banco, a quien su padre había agredido sexualmente desde pequeña y que después actualizó su rechazo de sí misma acostándose con cientos de hombres, había entrado en el mismo grupo algunos meses antes que Janine. Connie parecía tener el genio rápido y se mostraba colérica y agresiva, pero yo sabía bien lo pequeña y vulnerable que se sentía realmente. En su primera carta al padre, los sentimientos de Connie se desparramaban al azar por toda la página, sin márgenes, sin forma alguna. Pero cuando leyó su carta al padre se veía claramente
que tanto sus sentimientos como sus percepciones estaban mucho más centrados y organizados. Aquí está la carta. Querido papá, para mí ha pasado una vida desde que escribí mi primera carta para el grupo de Susan. Tanto es lo que ha cambiado. Cuando empecé, tú seguías siendo un ogro aterrador y en algunos sentidos yo había llegado a ser como tú. Ya el incesto era bastante malo, pero además yo tuve que vivir continuamente con tu violencia y con tus amenazas de violencia. Eras un matón y un tirano. ¿Cómo te atreves a robarme la niñez? ¿Cómo te atreves a arruinarme la vida? Finalmente estoy empezando a armar el rompecabezas. Tú eres un hombre muy enfermo, un perturbado. Me usaste de todas las maneras que un hombre puede usar a una persona. Me hiciste amarte de maneras que ningún padre debe hacerse amar por su hija. Y yo no tenía poder para impedírtelo. Yo no me siento normal, me siento sucia. Las cosas han sido tan malas y yo me he comportado de una manera tan autodestructiva que cualquier cosa que cambie solo puede ser mejor. Yo no puedo resolver tus problemas ni los de mi madre, pero puedo resolver los míos. Y sí, en este proceso, cualquiera de ustedes o los dos se sienten heridos, no es cosa mía. Yo no pedí que me violaran. Connie. A medida que expresaba su ultraje, Connie consiguió dejar atrás buena parte de su odio y su repugnancia por sí misma, y cuanto más lo hacía, más se fortalecía en su compromiso con su propio crecimiento y su propia salud. La carta al participante silencioso. Tras haber escrito la carta a su agresor, usted tendrá que escribir al otro miembro de la pareja, en la mayoría de los casos a su madre. Si usted cree que su madre no estaba al tanto del incesto, esta carta podría ser la primera vez que le exprese verbalmente estas experiencias a ella. Si cree que su madre estaba al tanto del incesto o si de hecho usted se lo contó cuando sucedía, entonces el ultraje que usted necesita expresarle tiene enormes proporciones. Por no haber protegido a su hija o hijo, por no haber creído lo que usted decía o habérselo reprochado, o por haberlo usado como víctima propiciatoria para mantener indemne una familia y un matrimonio destructivos. Y por haber sido usted menos importante para ella que su necesidad de seguridad financiera o de mantenimiento del status quo. La carta de Connie a su madre es un ejemplo conmovedor de la tremenda ambivalencia que la mayoría de las víctimas del incesto sienten hacia la madre. La carta empezaba con una recapitulación de los abusos sexuales a que le había sometido el padre y pasaba luego a expresar cómo veía ella el papel que había desempeñado la madre en el drama familiar. Y siento que tú también me traicionaste. De las madres espera que protejan a sus hijitas, pero tú no lo hiciste. Tú no te preocupaste de mí y por eso él me hizo daño. ¿Es que no querías verlo? ¿O acaso no te importaba lo bastante para que lo vieras? Estoy tan enojada contigo por todos los años de soledad y miedo que pasé. Tú me abandonaste. Para ti, aquella condenada paz con él era tan importante que me sacrificaste a él. Era tan doloroso saber que yo no importaba lo bastante para que me protegieras. Me dolía tanto aquello que yo misma me oculté mi dolor. Ni siquiera puedo sentir las cosas como una persona normal. Mis padres no solo me robaron la niñez, también me robaron mis emociones. Te odio y te amo tanto que estoy realmente confundida. ¿Por qué no hiciste caso de mí, mamá? ¿Por qué no me amaste simplemente? ¿Qué había de malo en mí? ¿Tendré alguna vez respuesta a estas interrogantes? En la elocuencia con que Connie expresaba su confusión, resuena el eco de la confusión que sienten todas las víctimas del incesto, que se preguntan por qué su madre no las ha protegido, como lo expresó la propia Connie. Hasta los animales protegen a sus cachorros. La carta al niño agraviado. En muchos sentidos, la carta al niño agraviado que sigue llevando dentro puede ser la que más le cueste escribir, pero también la más importante. Con esta carta se inicia el proceso por el cual usted se convierte en su propio padre o madre.
Esto significa ahondar profundamente dentro de sí para encontrar a un padre o una madre que reconozca y ame al niño herido que todavía hay en su interior. Ese es el padre o la madre que, al escribir esta carta, consuela, tranquiliza y protege a esa otra parte de usted que sigue vulnerable y asustada. Muchas de las personas de quienes se abusó sexualmente en su niñez han quedado alienadas de su propio niño interior. La vergüenza se traduce en desprecio y aversión por esa criatura mancillada y desválida. Es probable que para defenderse de algunos de estos sentimientos, sumamente dolorosos, usted haya intentado desconocer a ese niño, pero al niño que llevamos dentro solo se le puede ocultar, no abandonarlo. En esta carta, quiero que usted abrace al niño y lo reintegre en su personalidad, sea un padre o una madre amante, y dé a esa criatura el afecto y el apoyo que nunca tuvo. Haga que por primera vez se sienta querida y valiosa. Dan, el ingeniero de quien su padre abusó sexualmente durante toda su niñez y su adolescencia, había sentido siempre que aborrecía al niñito que fue, al niñito demasiado débil para resistirse a su padre. Este pasaje de su carta a aquel niño muestra la forma conmovedora en que habían cambiado sus sentimientos después de unas pocas sesiones de grupo. Aquí está la carta. Mi querido y pequeño Dan, tú eres una hermosura de niño, un inocente. Eras puro amor, y en lo sucesivo yo te cuidaré. Tenías talento y te mostrabas creativo. Yo voy a darte expresión. Ahora estás a salvo. Puedes amar y recibir amor. Nadie te hará daño. Ahora puedes discernir. Yo cuidaré de nosotros. Haré que nos acerquemos. Siempre estuvimos separados, representando papeles diferentes, aprendiendo a defendernos. Tú no estás loco, tenías miedo. Él ya no puede hacerte daño. Yo he dejado de tomar el alcohol y las drogas que ocultaban tu enojo, tu rabia, tu tristeza, tu depresión, tu culpa y tu angustia. Ya no necesitas esos sentimientos. Yo he dejado de castigarnos a ambos como hacía él. Me he rendido ante Dios. Somos valiosos, soy valioso. El mundo que habíamos hecho se acabó. Estamos despertando. Aquello todavía duele, pero no tanto. Y, finalmente, esto es real. Dan. Dan no solo usó esta carta para comunicarse con su niño interior, sino para decirse a sí mismo que su decisión de renunciar a las drogas y al alcohol era un paso autoafirmativo. Por primera vez, él, al escribir esta carta, entendió la relación entre su comportamiento autodestructivo y el dolor de su niñez. El cuento de hadas. Después de estas 3 cartas, quiero que usted escriba un cuento en el que describa su vida en el lenguaje de los cuentos de hadas y con imágenes de cuentos de hadas. En el cuento, usted será la princesita o el pequeño y el dulce príncipe, que vivió con reyes perversos o monstruos horribles, o con dragones en una selva oscura o en un castillo en ruinas. En el cuento, el incesto será la peste negra o el temporal, o el fin de la alegría o cualquier cosa que su imaginación le dicte. Este cuento de hadas es lo primero que le pediré que escriba en tercera persona. En vez de usar el yo como punto de vista, lo escribirá, refiriéndose a él o ella. Eso le ayudará a ver su mundo interior desde un ángulo nuevo y más objetivo, que le permita poner cierta distancia emocional entre usted y los traumas de su niñez. Al referirse a la niñita diciendo ella y no yo, el dolor punzante de sus vivencias empezará a disiparse. Cuando dé vida a sus sentimientos valiéndose de símbolos, podrá manejarse con ellos en un nivel al que antes nunca tuvo acceso y saldrá de la experiencia con una comprensión nueva y más exacta de lo que sucedió. La única condición que le impongo es que a pesar de su tristeza, de la tristeza inicial, su cuento de hadas tenga un final de esperanza. Después de todo, el cuento de hadas es una alegoría de su vida y en la vida hay esperanza. Quizá cuando empiece este trabajo no se lo crea realmente, pero al escribir en tono optimista sobre su futuro empezará a dibujarse imágenes mentales más positivas. Esto es especialmente importante para las personas incapaces de imaginar para sí mismas un futuro feliz.
Al imaginar una vida mejor, podrá empezar a plantearse objetivos concretos y alcanzables. Y una vez tenga objetivos, ya contará con algo que lo inspire. Nunca olvidaré el día en que Tracy, la que fue maltratada por el padre, un vendedor de seguros, leyó su cuento de hadas. Era muy largo, de manera que aquí lo cito parcialmente, pero la verdad y la esperanza que llegó a encontrar gracias a este ejercicio cambiaron definitivamente su manera de ver su propia situación. Aquí está el cuento. Había una vez una plantita que vivía en un valle bastante aislado, rodeado de montañas. La plantita, que se llamaba Ivy, hiedra usado en inglés como acrónimo de incesto de víctima, era tan desdichada que con frecuencia se quedaba contemplando el río, anhelando secretamente poder escaparse al otro lado. En el rinconcito del mundo donde estaba Ivy reinaba Morris Lester, un rey famoso por su maldad y más conocido como Moe. Como se verá, al unir el sobrenombre y el apellido se obtienen Moe, Lester y to molest, en inglés, que significa abordar a alguien con propósitos deshonestos. Y eso era precisamente lo que divertía más al monarca. A Moe le encantaban las plantitas jóvenes y cuando Ivy empezó a florecer, él se puso a espiarla, fascinado al verla aún verde y fresca en su sazón. Después comenzó a acumular sobre Ivy una maldad tras otra, pero a pesar de todo, ella seguía mirándolo con reverencia y tratándolo como un rey. Aunque Moe no tenía ni pizca de vergüenza, lo que a él le faltaba, Ivy lo compensaba con creces. La pobrecilla se apartó casi completamente del mundo y en su terrible soledad no tenía más que un compañero, Babosito, un ser rastrero que ensuciaba de babas a la pobre Ivy, mordisqueándole las hojas del tallo y las raíces. Entre él y el rey mantenían a Ivy enferma y encadenada en aquel valle. Pero llegó un día en que ella se quedó atónita al ver que alguien aparecía a rescatarla y le preguntó maravillada, ¿quién era? «Soy tu hada, madrina, Susan del Norte», fue la respuesta. «Haz las maletas pronto, que voy a arrancarte de raíz». «Pero no podremos atravesar el río», objetó Ivy gimiendo. «Sí, en alas de mi ultraje», cantó victoriosa Susan. «A mí me han llevado muy lejos y a ti también te llevará». Aferrada a aquel ultraje que nadie le había hecho ver nunca, Ivy se dejó llevar como en un jet y así consiguió salir de aquel valle de descontento. Aparte de la profundidad de su comprensión psicológica, su imaginación y su sentido del humor permitieron que Tracy rescatara algo del espíritu juguetón que tanto le había pisoteado cuando era niña. Cuando les encargo que escriban el cuento de hadas, algunos de mis pacientes protestan quejándose de que ellos no saben escribir, de que les estoy encomendando tareas frívolas. Pero el cuento de hadas siempre demuestra ser uno de los ejercicios que más movilizan y más curan en el proceso de nuestros grupos. Y bueno, hasta aquí termino esta parte del capítulo 14 del libro Padres que Odian de Susan Forward. Espero que te sirva, te mando un abrazo donde quiera que estés y sé que es un trabajo duro esta última parte, pero si lo haces con alguien, con algún acompañamiento, pues es mejor, si no, te deseo la mejor de las suertes y te mando un abrazo donde quiera que estés. Recuerda suscribirte al canal, compartir, darle like, dejarme tus comentarios si te interesa algún otro libro que quieras que lea, házmelo saber. Te mando un abrazo donde quiera que estés.